noticias. Da miedo abrir el periódico, salir a la calle o incluso confiar en tu propio vecino. México es un país hermoso, sí, su gente, su cultura, todo eso es lo que más amo, pero su política, su corrupción y su inseguridad están acabando con él poco a poco. Vivimos en un lugar donde la justicia es ciega, donde los desaparecidos se vuelven solo un número y donde el miedo ya forma parte de la rutina. Y no lo digo por exagerar, lo digo porque los casos que te voy a mostrar hoy te harán entender por qué México da miedo. Pero antes de empezar, quiero agradecer a todos los que me apoyaron en el video anterior. No son muchos, pero los pocos que están aquí, de verdad, los valoro. Gracias por hacer crecer este canal poco a poco. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, deja tu like y comenta, porque lo que viene hoy es fuerte. Esto es México me da miedo. Carlos Manso, un hombre nacido en Michoacán, de carácter fuerte, directo y con una idea clara en la cabeza: cambiar las cosas en un lugar donde ya casi nadie creía que eso fuera posible. Desde joven fue conocido por ser inquieto, por hablar sin miedo y por querer involucrarse en la política local. Muchos lo veían como un tipo distinto, no como los políticos de siempre. Durante años trabajó en su comunidad, escuchando a la gente, tratando de resolver problemas reales, esos que casi nadie entiende: la inseguridad, la pobreza, la desconfianza en la autoridad. En 2024, su nombre volvió a escucharse en todo Michoacán cuando decidió competir por la presidencia municipal de Uruapan, una de las ciudades más importantes, pero también más peligrosas del estado. Contra todo pronóstico, Carlos Manso ganó. Desde el primer día dejó en claro que no iba a callarse. Hablaba en público sobre la presencia del crimen organizado, sobre los grupos que controlaban zonas completas del estado y sobre cómo las autoridades parecían mirar hacia otro lado. En entrevistas y conferencias, Carlos denunciaba abiertamente la presencia de mercenarios extranjeros en la sierra de Michoacán. Decía que había grupos armados entrenando con armas de guerra. Muchos pensaron que exageraba, pero quienes vivían ahí sabían que lo que decía tenía verdad. Carlos no tenía miedo, al menos eso parecía. Caminaba sin guardaespaldas por las calles, saludaba a la gente y hacía transmisiones donde hablaba con tono serio pero humano. Algunos lo admiraban por su valor, otros lo criticaban por buscar problemas, pero él respondía: no vine aquí a quedarme callado. Lo que pocos sabían es que ya había recibido amenazas, mensajes anónimos, advertencias, miradas raras durante los eventos públicos. Aún así, siguió adelante, y entonces llegó la noche del 1 de noviembre de 2025. En Uruapan, el aire olía a flores de cempasúchil. La gente caminaba entre altares, luces y músicas de banda. Era una noche hermosa, Día de Muertos, y en medio de esa celebración estaba él, Carlos Manso, vestido de manera sencilla, rodeado de familias, saludando, riendo, tomándose fotos. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. De pronto, entre los cohetes y los aplausos, se escucharon disparos. Todo fue tan rápido que muchos pensaron que era parte del evento, pero cuando vieron a la gente correr, cuando escucharon los gritos, el miedo invadió la plaza. Carlos cayó. Según las autoridades, el agresor fue un joven de 17 años, originario de Paracho, Michoacán. Fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales. El atacante fue abatido en el lugar por elementos de seguridad, pero el daño ya estaba hecho. Carlos fue trasladado al hospital, pero poco después confirmaron lo que nadie quería creer: el alcalde de Uruapan había muerto. Las investigaciones posteriores revelaron que el arma utilizada estaba relacionada con los ataques ocurridos semanas antes en la misma región. El fiscal del estado declaró que el joven había sido reclutado por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y aunque las autoridades aseguraron que el caso estaba siendo investigado, la verdad es que hasta hoy siguen extendiendo muchas dudas. ¿Por qué un joven de 17 años? ¿Por qué justo en un evento público con familias alrededor y tanta seguridad?
Algunos creen que Carlos fue traicionado, que alguien cercano avisó de sus movimientos esa noche. No se ha confirmado, pero los rumores se esparcieron por toda la ciudad. En los días siguientes, Uruapan estalló. Cientos de personas salieron a las calles con pancartas, flores y fotografías. La gente lloraba, gritaba, exigía justicia. Algunos pedían la renuncia del gobernador, otros culpaban al gobierno federal por haber dejado solo a uno de los pocos que se atrevían a hablar. Lo cierto es que después de su muerte, la ciudad cambió. Muchos dejaron de hablar, otros se fueron, y el miedo se volvió parte de la rutina. Hoy, el nombre de Carlos Manso sigue siendo un símbolo en Michoacán, un recordatorio de lo que pasa cuando alguien intenta cambiar las cosas en un lugar donde los poderosos prefieren el silencio. Y es triste, porque él solo quería lo que todos queremos, vivir sin miedo. Pero aquí, en México, hablar demasiado todavía puede costarte la vida. El perro de Zacatecas. Era la noche del 27 de octubre de 2022. En el pequeño municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, la gente ya se preparaba para el Día de Muertos, y el cielo, cubierto por nubes, parecía esconder algo más que una simple tormenta. A esa hora, una familia del barrio Centenario salió de su casa al escuchar un ladrido extraño. Era un perro callejero, uno de tantos que vagan en la zona, pero esta vez traía algo en el hocico. Cuando se acercaron con una linterna, vieron lo inimaginable. El animal cargaba una cabeza humana. Nadie gritó, nadie se movió. Solo el viento y el ladrido del perro rompían el silencio de esa noche maldita. En cuestión de minutos, el video del momento comenzó a circular por toda la red. En las imágenes se veía al animal corriendo entre las calles con el macabro objeto en la boca. Las autoridades confirmaron horas después que la cabeza pertenecía a un hombre dejado dentro de un cajero automático en una zona cercana. El resto del cuerpo fue encontrado en una carretilla cerca de un mercado local. Según los reportes oficiales, había un mensaje junto a los restos atribuido a un grupo delictivo que operaba en Zacatecas. Pero el detalle que más impactó no fue la violencia, sino la imagen del perro, un animal sin culpa, sin maldad, llevando en su hocico el resultado de una guerra que ya nadie entiende. En México, esa escena se volvió símbolo de lo que estamos viviendo, la continuidad del error, la normalización del miedo, porque cuando hasta un perro termina involucrado en el terror humano, algo en la sociedad ya se rompió. Nadie sabe quién era realmente el hombre, nadie sabe si alguien lo llora, pero ese video, ese instante grabado en la noche de Zacatecas, se quedó en la memoria colectiva como uno de los momentos más oscuros que México ha visto. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes confiar ni en quién vive al lado de tu casa? Esa persona que te saluda todos los días, que te pide azúcar o que barre su banqueta mientras tú pasas. Nunca sabes qué historia esconde detrás de esa puerta. Esto pasó en México y no fue una leyenda urbana, fue real. San Pedro Sitepec, un pequeño pueblo del municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Calles tranquilas, casas viejas, tiendas de abarrotes y un local donde muchos niños iban a jugar videojuegos después de la escuela. Ahí vivía Toñito, un niño de apenas 9 años. Era alegre, inquieto, todos lo conocían. Salía a jugar casi todos los días, siempre cerca de su casa. Pero el 19 de marzo de 2025, Toñito salió a divertirse y nunca volvió. Su familia comenzó a buscarlo esa misma tarde. Los vecinos salieron con linternas, gritaban su nombre, revisaban calle por calle. Incluso uno de sus vecinos más cercanos, un hombre que tenía el local de videojuegos, se unió a la búsqueda. Lo curioso es que él fue de los primeros en ofrecer ayuda, pero también
fue uno de los últimos en ser visto con el niño. Con el paso de las horas, la angustia crecía, el pueblo entero se movilizó, había mensajes en redes, pancartas improvisadas y una esperanza de que Toñito regresara. Sin embargo, el 21 de marzo, 2 días después, todo cambió. Agentes de la Fiscalía del Estado realizaron un cateo en la casa del vecino que tenía el local de videojuegos y ahí encontraron lo que nadie quería imaginar. Dentro del domicilio, las autoridades localizaron los restos del niño. El hallazgo se hizo en una zona de almacenamiento de agua, una cisterna doméstica, y las pruebas confirmaron que se trataba de Toñito. El presunto responsable fue detenido en el lugar y posteriormente vinculado a procesos por homicidio. Su nombre no se menciona aquí por respeto a la investigación y a la familia, pero los vecinos no podían creerlo. Ese hombre era parte de la comunidad, saludaba a todos, jugaba con los niños y nadie imaginó lo que pasaba detrás de esas paredes. Muchos contaron después que el hombre incluso participó en la búsqueda de Toñito, ayudó a pegar carteles, habló con los padres y fingió preocupación. Esa traición fue lo que más dolió en el pueblo. Durante los días siguientes, la gente se reunió frente a su casa exigiendo justicia con flores, velas y fotografías del niño. El caso se volvió viral y una vez más México se estremeció. El monstruo de Ecatepec. Todo comenzó en Ecatepec, uno de los municipios más poblados del Estado de México. En el año 2018, las autoridades empezaron a notar algo extraño: desapariciones constantes de mujeres jóvenes en una misma zona. Durante meses, los reportes se acumulaban. Vecinos hablaban de chicas que salían a comprar algo y jamás regresaban, hasta que un día la policía siguió una pista. Una pareja fue vista empujando una carriola con algo cubierto por una manta. Cuando los detuvieron, creían que era solo un robo, pero al revisar, encontraron restos humanos dentro. Esa fue la clave para descubrir una historia que parecía sacada del peor de los infiernos. El hombre se llamaba Juan Carlos Hernández y su pareja, Patricia Martínez. Ambos vivían en una pequeña casa en Ecatepec, en una colonia aparentemente tranquila. Nadie imaginaba lo que pasaba detrás de esas paredes. Durante su detención, ambos confesaron haber asesinado a varias mujeres. Algunos medios hablaron de más de 20 víctimas, aunque las autoridades confirmaron menos. Lo más escalofriante fue cómo hablaban del tema, sin remordimiento, sin miedo, sin humanidad. En sus declaraciones, Juan Carlos llegó a decir que lo hacía porque odiaba a las mujeres y que disfrutaba sentir poder sobre ellas. En su casa, la policía encontró ropa, identificaciones y objetos personales de las víctimas, también bolsas con restos humanos, incluso dentro del refrigerador. Algunos vecinos contaron que la pareja solía vender comida callejera cerca del mercado local, y aunque nunca se comprobó nada más allá, el simple rumor bastó para generar terror entre todos. La noticia se extendió por todo México. Las autoridades lo catalogaron como uno de los peores crímenes seriales en la historia reciente del país. En 2019, el llamado monstruo de Ecatepec fue condenado a múltiples cadenas perpetuas junto con su pareja. Su caso marcó un antes y un después en la forma en que las autoridades atienden la desesperación de mujeres. Pero para muchos, las secuelas no desaparecen. Vecinos aseguraron que aún sienten miedo al pasar frente a la casa, que algunos incluso se mudaron, porque el crimen terminó. La sensación de que el mal puede vivir en cualquier persona sigue presente. Sigan caminando por aquí. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues si sigo teniendo necesidad todavía.
mis hijos se fue coman a otro lado, mejor mis hijos. Si coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a atención? ¿Te dieron algo? No me hicieron caso, patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se burlaron de mí. Tu mujer se fue con otro cabrón. Y ahora quedamos. Pero no fuiste a atención médica. Estuviste triste, llorando. ¿Te entraron momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo lo que yo puedo. Y divirtiéndome de ese daño. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. De joven, de niño, teniendo 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Mi mamá andaba también de puta con otro güey, y mi papá trabajando, cosa que a mí me molestaba mucho. Claro. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo, y yo viendo todo. ¿Y cómo defender a mi papá si no podía? Pero yo dije, ni una pinche vieja me puede dar puta. Jamás. La conocí en un bar, la saqué yo en una salida. Estaba yo así, de darle la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa. Lo que se cree. Me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír. ¡Wow! Fue diferente. La vecina que acabó con 2 mujeres. Todo ocurrió el 12 de agosto de 2025. La colonia Morelos, una de las zonas más conocidas y más conflictivas de la Ciudad de México. En un edificio ubicado en la calle Labradores número 11, los vecinos escucharon algo que jamás olvidarán: gritos y luego disparos. Cuando la policía llegó al lugar, encontró una escena que parecía imposible de creer. Dentro del departamento 101A estaban 2 mujeres sin vida: Mónica, de 35 años, y su madre Yolanda, de 64. Ambas eran vecinas de toda la vida en esa misma vecindad. Eran conocidas por ser tranquilas, amables, muy queridas por la comunidad. Lo que nadie imaginaba era que su asesina vivía a solo unos pasos de ellas. La responsable, según confirmaron las autoridades, fue identificada como Indira N., una mujer de 44 años. Se dice que todo comenzó por algo tan insignificante como un pleito por el tendedero, una discusión en la azotea que escaló hasta convertirse en una tragedia. Vecinos declararon que Indira era una persona problemática, que discutía constantemente con los demás y que en más de una ocasión había amenazado con hacer algo si la seguían provocando. Aquella tarde, según los reportes, Indira discutió con Mónica y su madre. Salió furiosa del edificio y minutos después regresó acompañada de un hombre armado. Tocaron la puerta del departamento y en cuanto les abrieron, dispararon. Mónica y Yolanda murieron casi al instante. Un tercer vecino resultó herido, pero sobrevivió para contar lo ocurrido. Las cámaras de seguridad del edificio captaron la huida. Indira y su acompañante salieron rápidamente. Subieron a una motocicleta y escaparon por las calles de la colonia. La ciudad entera se conmocionó. Era un caso brutal, pero lo más aterrador fue el motivo: una simple disputa vecinal. Días después, las autoridades lograron detener a Indira N. en la alcaldía Gustavo Amadero. En el momento del arresto, llevaba consigo el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen. Su captura no trajo alivio, solo más preguntas. El
caso de Amanda Castro Rosas. Amanda tenía apenas 22 años. Era una joven activa, alegre, conocida por su cariño hacia los animales y por vivir una vida completamente normal. Aquella noche, alrededor de las 9, salió de su departamento en la alcaldía Cuauhtémoc para sacar a su perro a dar un paseo corto, como hacía todos los días. Solo iba a caminar unos minutos, pero nunca regresó. Horas después, su familia comenzó a preocuparse. El teléfono de Amanda no respondía y su perro fue encontrado vagando solo cerca de la zona donde solía pasear. Lo que vino después estremeció no solo a la familia, sino a todo el país. Las autoridades comenzaron la búsqueda y fue entonces cuando descubrieron lo peor. El cuerpo de Amanda fue hallado en circunstancias que las autoridades calificaron como un femicidio. El presunto responsable fue identificado como Luis N., un joven que, según informes de la fiscalía, vivía en el mismo vecindario y habría observado a Amanda por semanas. En cámaras de seguridad cercanas se observó a un hombre vestido completamente de negro, con una túnica larga y capucha, caminando por las calles minutos antes de la desaparición de Amanda. Esa imagen se volvió viral. Muchos usuarios aseguraban que el hombre había sido visto merodeando la zona días antes, casi siempre por la noche, sin hablar con nadie, simplemente observando. Las autoridades detuvieron a Luis N. días después del hallazgo. El caso se volvió viral. Decenas de personas se manifestaron en redes sociales y en las calles con una sola frase: justicia para Amanda. La historia de Amanda no solo generó indignación, también miedo, porque lo que más asusta de este caso no es el lugar, ni la hora, ni la forma, sino que fue algo cotidiano, un simple paseo nocturno en una ciudad llena de luces, ruido y gente, un momento que cualquiera de nosotros podría vivir. Su historia nos recuerda que a veces los monstruos no se esconden en los callejones oscuros, viven cerca, caminan entre nosotros y nadie los nota hasta que ya es demasiado tarde. El caso de Cachetes. Christopher N., mejor conocido como el Cachetes, tenía apenas 15 años, pero su nombre ya sonaba en los barrios del norte de la capital. Algunos lo veían como un chico peligroso, otros simplemente como otro niño perdido entre las calles y el abandono. El Cachetes nació y creció en la alcaldía Gustavo Amadero, una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Su infancia, según vecinos y reportes, estuvo marcada por la ausencia de sus padres y la pobreza. Desde pequeño se le veía en las esquinas conviviendo con jóvenes mayores, algunos ligados a actividades ilícitas. Con el paso del tiempo, su vida comenzó a girar alrededor de un grupo delictivo local. Se le veía con motocicletas, dinero en efectivo y ropa que llamaba la atención, pero lo más inquietante era su actitud. Siempre sonriendo, siempre activo, como si nada pudiera pasarle. Pero la calle no perdona y el destino menos. El 23 de noviembre de 2023, cerca de su casa, el Cachetes fue interceptado por sujetos armados. Minutos después, el sonido de los disparos rompió el silencio de la colonia. Su cuerpo fue hallado a unos 280 metros de su domicilio. Tenía apenas 15 años. Y una historia que parecía sacada de una película de terror urbano. Las autoridades informaron que se trató de un ajuste de cuentas. El joven habría participado en el robo de una motocicleta días antes y eso habría desencadenado el ataque, pero lo más perturbador vino después. En redes sociales comenzaron a circular videos y fotos antiguas de él, riendo, presumiendo dinero y armas falsas, y lo que debía de ser un caso más de violencia se volvió en un fenómeno viral. De repente todos hablaban del Cachetes. Algunos lo veían como víctima del sistema, otros como reflejo de una generación perdida.
Su historia se compartía en TikTok, en Facebook, en foros. Miles de personas debatían si merecía compasión o juicio, pero detrás de las publicaciones había un mensaje más fuerte. En México, los niños siguen muriendo por culpa de un entorno que los empuja hacia la oscuridad, y lo peor es que se repite. Casos como el del Cachetes no son raros. En varias colonias del país hay niños que a los 12 años ya conocen la muerte de cerca, niños que, en vez de estudiar o jugar, aprenden a sobrevivir. El caso que te voy a contar ocurrió aquí, en la Ciudad de México. Un suceso tan absurdo y trágico que todavía hoy muchos no logran entender cómo pudo pasar. Era una tarde tranquila en Polanco, una de las zonas más seguras y exclusivas de la ciudad. Ahí vivía Paula N., una mujer trabajadora, madre de 2 hijos. Nadie imaginaba que esa tarde del 27 de octubre de 2025, el silencio de su hogar sería roto por un disparo. Su hijo mayor, un adolescente de 13 años, había discutido con ella. Paula le había quitado el celular tras descubrirlo bebiendo alcohol con unos amigos. Una decisión normal, una corrección de madre, pero algo dentro de él se quebró. El joven caminó hasta el cuarto de su padre, tomó un arma calibre .38 y disparó. El proyectil impactó en el rostro de su madre. El hermano menor de apenas 11 años corrió al ver lo sucedido, pero también fue golpeado con la cacha del arma, y el vecindario entero se llenó de gritos, sirenas y confusión. Las cámaras de seguridad del edificio registraron su salida y ayudaron a las autoridades a localizarlo. Fue detenido poco después por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC. El arma fue encontrada y entregada por su padre, quien colaboró con la investigación. Sin embargo, debido a que el menor tiene 13 años, la ley mexicana establece que no puede ser procesado penalmente. Por ello, fue liberado y entregado bajo custodia de su padre, mientras las autoridades investigan la situación familiar y el contexto del hecho. Este caso generó un fuerte debate social. ¿Cómo un niño de 13 años puede acceder con tanta facilidad a un arma de fuego? ¿Qué tipo de ambiente familiar y emocional permite que surja tanta violencia en el hogar? Expertos en psicología familiar señalan que este tipo de sucesos revelan una crisis silenciosa dentro de los hogares. No siempre la violencia surge en contextos de pobreza o marginación. También puede presentarse en familias con alto nivel económico, donde la comunicación, la atención emocional y los límites se encuentran fracturados. El caso también encendió la alarma sobre el acceso a armas en casa. El arma que usó el menor se encontraba al alcance en el domicilio, lo cual representa una falla grave en la responsabilidad de los adultos. Las autoridades reiteraron que mantener armas sin medidas de seguridad adecuadas pone en riesgo la vida de los propios miembros de la familia, especialmente de los menores. Finalmente, la madre logró sobrevivir tras ser trasladada de emergencia a un hospital. Su recuperación ha sido lenta, pero estable. Mientras tanto, el padre, quien ahora tiene la custodia del menor, se encuentra bajo observación legal y psicológica junto con su hijo. Este caso deja una enseñanza dolorosa, pero necesaria. La violencia no distingue clase social ni apariencia. Detrás de una fachada de bienestar puede esconderse una familia rota, un niño confundido y una sociedad que no escucha a tiempo. Y así termina este caso, uno más que nos recuerda que en México el verdadero miedo no siempre viene de la calle, sino de la realidad que vivimos día a día. Ahora quiero preguntarte a ti que estás viendo este video, ¿te impresionaron estos casos? ¿Crees que algo así podría volver a pasar cerca de ti? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta abajo tu opinión. Comparte este video con tus amigos, activa la campanita para no perderte los próximos casos. Y si conoces algún hecho real que dé miedo en México y quieres que lo cuente,
Déjalo en los comentarios. También me puedes seguir en mis redes para que estemos más cerca y podamos compartir más casos como estos. Recuerda, en México lo que da miedo no siempre son fantasmas ni leyendas urbanas. A veces lo más aterrador ocurre en la vida real, a plena luz del día, cerca de nosotros. Y lo peor es que aún hay muchos casos más por descubrir. Yo soy Ferx y nos vemos. Hasta la próxima.